Hola, ¿qué tal? Tengan todos ustedes bienvenidos a la clase de biología. Para esta ocasión voy a presentarles el tema de la reproducción, pero específicamente la reproducción celular. Para este día les voy a hablar acerca de la mitosis y la meiosis. Soy el profesor Kevin Chavarría y quédense conmigo en este momento. Para comenzar, la reproducción es un proceso biológico mediante el cual una célula origina a otra semejante y por ende se denomina reproducción celular. ¿Ok? Básicamente una célula madura que origina a otra célula nueva o células hijas, y se puede dar por medio de dos procesos: mitosis y la meiosis. En el caso de la mitosis se le conoce como el proceso biológico en donde se da la división celular generada dos células hijas nuevas idénticas a la célula madre. O sea, aquí en la mitosis la célula madre tiene dos células hijas y que son idénticas a la madre, son homólogas. Ella tiene, este tipo de reproducción tiene las siguientes fases para poder ser efectivo. Pero antes déjenme decirles que en la mitosis se dan dos procesos generales, por así decirlo. El primero, cuando se divide el núcleo, que se le llama cariocinesis. Cario, que significa núcleo, ¿verdad? Entonces, cariocinesis es la división del núcleo y en donde se distribuye el material genético entre las células hijas. Y por supuesto, también tenemos la división del citoplasma, que se le denomina citocinesis. Comenzamos entonces con la primera fase de la mitosis, la profase. ¿Qué pasa aquí? Bueno, aquí se inicia con la migración de los centriolos hacia los extremos opuestos de la célula y determinan los dos polos, como podemos ver en la imagen. Eso es los centriolos cuando van acomodándose en los polos opuestos, y que luego estos mismos forman lo que se le llama uso mitótico, o esos alambritos o tirones que se miran ahí, esos pelitos que luego van a ser una especie de lazo para atraer las cromátides. Siguiente fase es la metafase. Se caracteriza por la migración de cada cromosoma dirigido por el centrómero hacia el plano ecuatorial. ¿Ok? Como ustedes pueden ver en la imagen, en este caso los centriolos están amarrando la cromátida, que es el centro, ¿verdad? El centrómero de los cromosomas, y los alinean en el plano ecuatorial de la célula, o sea, en el mero centro. La anafase es la penúltima fase, es la más corta. Aquí las cromátidas hermanas se van a separar, como podemos ver en la ilustración, y van a migrar a los polos opuestos o externos, denominados en esta ocasión como cromosoma hijo. Cada centrómero se divide en dos y dirige la migración de los cromosomas hijo hacia los polos opuestos. Y por último tenemos la telofase. Aquí es donde ocurre la citocinesis, o sea, la división del citoplasma, que curiosamente en las células vegetales se sintetiza una placa celular en la región media, y en los animales pues el citoplasma se constriñe hasta formar dos células independientes. Avanzamos a la siguiente reproducción, que es la meiosis. Ojo con esto: en este tipo de división celular, a partir de una célula diploide, o sea, diploide que tiene sus dos conjuntos de cromosomas, se reproducen o se forman o se originan 4 nuevas células, pero haploides, o sea, la mitad de la composición genética o número de cromosomas con respecto a la célula madre. Esto es muy característico, déjenme decirles, este tipo de reproducción celular en los gametos sexuales de los humanos, específicamente el óvulo en las mujeres y el espermatozoides en todos los hombres. Vamos con las fases de la meiosis. La primera es la profase. Es muy compleja, es muy avanzada, se subdivide en varias fases internas, pero el centro de atracción aquí es que está todo, por así decirlo, revuelto.
la célula pasa de ser célula nueva, célula verde por así decirlo, a célula madura. Entonces aquí vemos que de los cromómeros, que son las especies de espirales que están sueltos, se pasan a una especie de configuraciones bivalentes, que ya son los cromosomas ya enrollados, los espirales ya enrollados, que luego forman tétradas, que son las 4 espirales juntos, y que por último van a ir formando a los cromosomas, en donde el centrómero, en el mero centro, es donde amarra y forma el cromosoma, como ustedes pueden ver en esta imagen. Pasamos a la metafase 1, que es la segunda fase. Aquí los cromosomas se acortan y se engrosan al máximo también, ¿verdad? Las tétradas se mueven hacia la placa metafásica. En este caso las podemos ver. Tétradas son las 4 patitas, por así decir, de abajo, y las 4 manitas de arriba en el par de cromosomas juntos. Anafase, la mitad de cada tétrada, o sea, diada, ya la pareja, por así decir, de patitas de un cromosoma, se separa y se dirige hacia cada uno de los polos de la célula en división. Y por último, telofase es cuando se forma la membrana nuclear alrededor de las diadas y los cromosomas no se extienden por completo. A veces se podría no dar la citocinesis, pero generalmente se da, y es cuando se forman las nuevas 2 células, que en este momento van a entrar a una especie de interfase, o sea, una especie de descanso para poder prepararse y continuar con la reproducción. Aquí son 2 células hijas, pero estas mismas 2 se van a volver a reproducir. Estamos, como quien dice, a mitad de camino de la reproducción, y pasamos a la segunda, que en este caso es la segunda división meiótica, y comenzamos con la profase 2. En este caso, cada diada, formada, como les dije, por un par de cromátidas hermanas, están unidas por un centrómero común, que es el centro del cromosoma, ¿verdad? Y los cromosomas se van a cortar y se hacen visibles al microscopio. Luego pasamos a la metafase 2. En la metafase 2 los centrómeros se sitúan en la placa ecuatorial, en el mero centro, ¿ok? Y se van a extender a los polos opuestos en la anafase 2, que es cuando ya los centrómeros se cortan. Si lo ven, ya se han cortado, se han dividido en 2. Un cromosoma se ha dividido en 2, se divide, entonces se separan y emigran hacia los polos opuestos. Y por último, en la telofase 2 es ya cuando se forman las nuevas células, que en este caso serían haploides, que están conformadas únicamente por la mitad del número de cromosomas con respecto a la célula que originó la reproducción meiótica, que era una célula diploide, y originó 4 células haploides, que ya no son entonces iguales a la célula madre. En conclusión, la mitosis es la reproducción de la célula en la cual una origina 2 igualitas a ella, y en la meiosis también reproducción celular en la que una origina 4, pero no iguales a ella, porque tiene nada más cada célula hija la mitad de cromosomas con respecto a la célula madre. De mi parte ha sido todo por este día. Espero haya servido de mucho esta breve explicación acerca de la reproducción, específicamente la reproducción celular, esperando que usted continúe con las medidas de seguridad sanitaria en su casa y poder encontrarnos muy pronto. Les saluda el profe Kevin Chavarría. Que estén muy bien y que Dios les bendiga. Hasta la próxima.